si no canto lo que siento? Me voy a morir por dentro. He de gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo Bueno, hemos terminado con la unidad número 3. Nos quedan 2 unidades, una se va a completar con la monografía, que es la unidad 5, la cual están realizando cada uno de ustedes, y la unidad 4 es un solo libro, que trata una literatura de frontera, la literatura de la excursión a los indios ranqueles, de Lucio Mansilla, que fue un general, pero también fue un letrado, un conocedor del mundo, un estudioso de diferentes culturas, de diferentes etnias a las que él en ese momento, por una cuestión terminológica, llamaba razas, que hoy en día no se utiliza esa palabra, donde él logra identificar diferencias sustanciales entre las diferentes etnias que había en ese momento, tanto del lado, él estuvo en París, estuvo en Madrid, estuvo en distintos lugares, en el libro hace referencia en cartas que le envía a un amigo de los lugares donde estuvo y hace comparaciones con el lugar a donde va, que es adentrarse allá en el medio del campo, en el medio de las pampas, ir más allá de la frontera, más allá de lo civilizado, buscando de esa manera conocer la estructura y la vida que tenía el Ranquel, el indio Ranquel en ese momento, a través de la figura de Mariano Rosas. Mariano Rosas fue un indio que apresaron de chiquito en un malón que llegó a la estancia de Rosas, y Rosas lo adoptó como si fuese un pseudo hijo, cuasi hijo, lo crió en su estancia y le dio educación, por eso su apellido es Rosas, Mariano Rosas, y en un momento él se escapó de la vida que tenía en la estancia de Rosas y volvió a su lugar, a sus tolderías, donde terminó siendo un gran jefe, ya que era hijo de un cacique y si quiero me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. bueno, en este momento se cuenta la historia de cómo Mariano Rosas ve desde la visión o desde el habla que le da Mansilla a qué es democrático y qué no, que Mansilla también habla de qué es lo civilizado y qué no, desde otra forma, no utiliza la barbarie para nombrar al indio, sino él lo nombra como un salvaje, que no tiene que ver con un término negativo, sino que quiere salir de la dicotomía civilización y barbarie como está impuesta para transmitir tal vez otro tipo de conceptualización teórica, ¿sí? Bueno, no fue Mansilla el primero que se ocupó del tema del indio en la literatura argentina, ya lo hemos visto en la generación del 35 a través de Echeverría, con diferentes obras y también de Sarmiento con el Facundo, con Civilización y Barbarie, fueron los primeros en tratar todo este tema de qué es lo civilizado y qué es la barbarie. Pero bueno, hay un punto que tenemos que tener en cuenta, que la necesidad de crear un enemigo en la civilización es algo que se utiliza para justificar o como una base de los cimientos para la identidad argentina, que se va conformando con diferentes modelos culturales que vienen de Europa. La justificación ideológica para la conquista de los territorios pampeanos y patagónicos radicó en esa misma necesidad de afianzamiento del concepto de lo nacional, que ya venía instruido por Sarmiento. Tengamos en cuenta que Mansilla fue un coronel de frontera de Sarmiento, si bien era sobrino de Rosas, estuvo en el gobierno de Sarmiento. También era sobrino de Rosas, así como Mariano Rosas era, digamos que el hijastro de Rosas, ¿no? Mariano Rosas es el cacique Ranquel, del cual habla la obra. Entonces, como veníamos diciendo, la justificación ideológica para la conquista del territorio de la Pampa y la parte patagónica radicó en esa necesidad de un concepto de identidad nacional, en donde, como no podía ser de otra manera, el indio no estaba dentro de
no era parte del proyecto de nación que se quería llevar adelante. Entonces, es la civilización occidental quien establece el sentido de lo que es la barbarie. O sea, hay la contraposición. Lo que no somos nosotros es bárbaro. Son los criollos argentinos quienes determinan el criterio más, digamos, el criterio mediante el cual se emiten los juicios de valor. Esta distribución de los roles determina quién se encuentra en una posición dominante y quién no. La posición dominante, por supuesto, iba a ser la del gobierno, supuestamente, ¿no? Es un proceso de construcción lingüística y se va conformando como un ideario cultural que termina de convencer a la sociedad argentina del siglo XIX que la exterminación del componente indígena era conveniente y que había que hacerlo para el establecimiento de la nación. No había una posibilidad de convivencia con el otro. Ese otro no se podía amalgamar al proyecto de país que tenían en ese momento los políticos, ¿no? En este caso, Sarmiento. Digamos que se empieza a reforzar esa negación de la otredad, de que el otro está, que el otro existe, o sea, es el enemigo, es decir, lo que hay que erradicar. Y bueno, de esta manera se va generando la idiosincrasia argentina, que se establece como un signo negativo: yo no soy el otro. Lo que hoy vivimos, hoy en esta grieta que se habla comúnmente, es yo y el otro, viendo a los políticos, a Cristina diciendo el otro es la patria. O sea, todas estas conceptos de otredad siguen estando presentes dentro de la política argentina ya en este siglo XXI, y estamos hablando del siglo XIX. O sea, han pasado más de 100 años donde este concepto se siguió manejando y desarrollando. Bueno, hasta llegar a este momento donde no es muy lindo tener esta denominación de grieta que todos tenemos, que no sirve para nada. Aunque se pudra mi boca por callar, ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción. Digamos que Mansilla desde un primer momento se hace eco de esta contraposición que había entre nosotros y los otros, y bueno, nada, él intenta, más que nada por una actitud propia que por una orden que le hayan dado, llegar a un acuerdo con los ranqueles, con los indios ranqueles. Y en esta obra que él propone, se empiezan a manifestar diferentes rasgos de cómo es la vida del ranquel, y empieza a encontrar Mansilla a su manera, empieza a buscar en esa contraposición de unos y otros unas ciertas comparaciones, donde termina viendo que el ranquel no era tan incivilizado como se pensaba, o que tal vez la forma de no civilización que tenía era un poquito más humana y democrática que la que sí se tenía en esta otra parte, en la parte civilizada, allí hasta donde llegan las fronteras, ¿no? Lo que tiene esta obra de Mansilla es que es un panorama histórico y cultural de una época que ya se ha venido describiendo. Determina una actitud bastante concreta con respecto a la visión del otro, o lo que se podría considerar, lo que decimos, el indio, el aborigen. Pensemos que Mansilla en este momento había tomado parte activa de lo que fue la campaña del desierto, o sea, de la masacre que se hizo en la Patagonia. Entonces, Mansilla responde al pensamiento este pensamiento que era característico en la sociedad argentina de esa época, ¿no? Sobre el exterminio del aborigen, porque no entra dentro de lo que es el proyecto de país de ese momento. Solo que a esto Mansilla le da una cierta, genera una cierta alternativa, porque él en su obra empieza con esta contraposición de nosotros y ellos, esconde
el concepto de civilización y barbarie en eso mismo, entre nosotros y ellos. Si nosotros representamos el progreso, ellos representan el retraso. Y bueno, va generando ciertos juicios de valor con una visión de una cultura eurocentrista, ¿no? Que se tenía en ese momento. Estábamos muy... Toda la literatura argentina estaba muy influenciada por lo que venía de Europa, ¿sí? Uno de los problemas que surge en la percepción del otro tiene que ver con que los indios para Mansilla terminan siendo iguales a nosotros. Entonces se empiezan a proyectar ciertos valores, se empieza a poner énfasis en ciertas cosas que pasan dentro de la civilización incivilizada de los ranqueles. A mí me cuesta llamarlos incivilizados porque en la obra se puede ver permanentemente que tenían un sistema político muy bueno, que tenían una división del trabajo muy bien armada, y bueno, nada, que eran tan... tenían las mismas costumbres que nosotros. Mariano Rosa se bañaba 3 veces al día. O sea, no es que eran unos indios pulguientos, por decirlo de alguna manera, sino todo lo contrario. Tenían ciertos rasgos en los cuales siempre se caracteriza la civilización, que eran comunes en la parte civilizada. Pero sin embargo, todo lo que está después de la frontera, tierra adentro, como dirían en el Martín Fierro, es lo bárbaro. Y en este caso Mansilla lo toma como el otro, como el salvaje, pero no como lo bárbaro. Eso es lo que dice en un primer momento Mansilla. Donde el río secará para callar. Y es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Bien, también tenemos que decir que bueno, que Mansilla, todo esto que venimos diciendo nos sirve para centrarnos en algún lugar y desde ese lugar empezar a ver la obra Una excursión a los indios ranqueles. Y vamos a decir que Mansilla tenía una gran valoración de lo que es la justicia, ¿no? Y está latente en todo el relato, está ahí, uno lo siente cuando lo va leyendo, que hay algo que él quiere demostrar, que dónde está la justicia, cómo era la justicia de los ranqueles, si era mejor que la nuestra. Y bueno, su alta valoración de la justicia se rubrica en el cambio de perspectiva que había, inigualable, que tiene esta obra, y que tal vez es el aporte más importante y significativo de Mansilla, ¿no? Porque él se permite dudar de la supuesta inferioridad del indio, desdibuja la configuración del otro para considerarlo prójimo, incluso en algunos aspectos logra hacerlo que salga airioso en comparaciones con el hombre blanco. Evita hablar del bárbaro, utiliza reiteradamente la palabra salvaje para referirse al indio, esquivando de esa manera el concepto de barbarie, tan utilizado en la literatura argentina y en la historia argentina, ¿no? Mansilla se pronuncia sin titubeos en decir que él prefiere la barbarie a la corrupción, como prefiere todo lo primitivo a lo que ya está hecho, a lo que no es susceptible de cambio o de variación, ¿no? Él lo dice en la obra esto que estoy diciendo. Sin ser un hombre de derecho, fundamenta sus posiciones de principios profundos pertenecientes a la filosofía del derecho y se inscribe intuitivamente en la doctrina del derecho natural, ¿sí? Él no era abogado, pero era un asiduo lector de todo lo que tiene que ver con las letras, ¿no? En lo que hace a las fuentes del derecho y la ley, Mansilla se constituye como férreo defensor de la necesidad de buscar los antecedentes propios del país, en lugar de importar sistemas de afuera para utilizarlos aquí, el Código Civil de otro país, traerlo aquí para utilizarlo, ¿no? Porque cada país tiene su idiosincrasia y sus propias formas de cultura.
en la obra de la excursión de los indios ranqueles surge con claridad que en la Argentina del siglo XIX había muchos sectores de la población donde se notaba una falta de respeto hacia las instituciones y hacia la ley, ¿no? Tanto, o sea, no había no se acataba la ley, ¿no? Aunque estuviese siendo aplicada, no se acataba, abundaba muchos ejemplos en la literatura del siglo XIX respecto a eso, tanto en el Facundo, como en el Martín Fierro, como en Juan Moreira, todos estos temas que hemos estado hablando anteriormente. La literatura gauchesca se hizo eco particular de este desprecio por la ley institucional y Mansilla lo refleja con toda claridad cuando habla del gaucho y lo define como un criollo errante, ¿sí? No lo define como alguien fuera de la ley, sino como un criollo errante, ¿sí? En ese sentido se ve que también fue apoyado por su hermana que se llamaba Eduarda Mansilla, que bueno, también acomete con gran valentía el tema de la justicia y acompaña el cuestionamiento que hace Lucio sobre lo que es civilizado y lo que es bárbaro. Y bueno, al respecto de eso, Eduarda manifiesta que para un gaucho la justicia es el alcalde, o sea, la justicia es el alcalde. Y el juez de paz representa la violación de la justicia, ¿sí? Y bueno, nada, en lo que se refiere a los aspectos institucionales y organizativos, Mansilla considera que diversas instituciones y la organización de los aborígenes pueden compararse como una organización institucional de país. Por un momento visualiza ciertos aspectos de la organización de los indios como iguales o incluso superiores a los del hombre blanco, ¿sí? O civilizados, si se quiere. Esta obra constituye un aporte original a nuestra literatura. Es un documento antropológico sobre cómo era la conducta que tenían los ranqueles y su forma de vida, sus leyes que no estaban escritas, sino que eran simplemente orales, pero que todos los integrantes de la comunidad del universo ranquel los conocían y eran acatadas, y el que no la cumplía sabía a qué se iba a someter. O sea, cuando había un robo sabían a qué se iban a someter. Por ejemplo, hay Mariano Rosas, que fue con quien el cacique general, el principal cacique de los ranqueles, decía al respecto que en la tierra de ellos no es como la tierra de los cristianos, ¿sí? Dice que en la tierra de los cristianos hay gente que manda y el resto obedece, y que ellos primero se consultan entre todos, los caciques, los capitanejos, los hombres más viejos, y todos son libres iguales para dar su opinión. Entonces se ve como Mariano Rosas piensa que vivimos nosotros en una dictadura y ellos en una democracia plena, lo cual no hay forma de decir que no está justificado, ¿no? Por la forma en que ellos consensuaban todo a través de un consejo o asamblea. Bueno, nada, una excursión a los indios ranqueles describe, tal vez como ninguna otra obra de la literatura argentina, la realidad social y cultural que tienen los indios, esto que decíamos que es un documento antropológico, si se quiere, internándose en sus costumbres y en sus convicciones. Es una obra muy linda para leer cuando uno ya empieza a compenetrarse dentro del territorio que está cubriendo Mansilla. Empezamos a ver que encontramos que hay muchas cosas que son gustosas de leer, que es lindo verlas y leerlas, y empezamos a aprender de cómo fue la cultura real de los indios. Esta visión que tenemos de lo indígena cambia totalmente a través de la lectura de Una excursión a los indios ranqueles. Es un libro que mucha gente que conozco, gente grande, por sobre todas las cosas, lo tiene en su mesa de luz y lo ha releído 2 o 3 veces. Es un libro largo, pero lindo, que pueden, y yo quiero que lean, si es posible. Por lo menos vamos a ver un par de videos que cuentan su historia y vamos a leer algún capítulo, pero es un libro para que
lean en el verano en la playa, si quieren, el que les guste, porque les va a resultar muy interesante y muy provechoso, ¿sí? Bueno, nada, vamos a pasar ahora a algunas actividades que haremos sobre esto. Solo quería hacer una breve introducción de lo que es una excursión a los Indios Ranqueles y la unidad 4, que será la última unidad que vayamos analizando, desmenuzando de a poquito, junto con la unidad 5, que es la que están preparando ustedes para entregar como trabajo monográfico integrador de toda la materia, que ha sido muy provechosa, aprovecho de decir, y que han trabajado muy, pero muy bien, la gran mayoría. No tengo más que elogios para ustedes. Han logrado alcanzar esa reflexión literaria, ese análisis crítico, han logrado hacer una lectura con pares en algunos casos, han logrado hacer una lectura en voz alta. Calculo que en sus casas harán lecturas silenciosas, yo no lo puedo comprobar, y han logrado producciones textuales propias, en una gran mayoría, donde dejan ver una adquisición de vocabulario que se fue desarrollando a lo largo de todo el año. Así que nada más que felicitarlos por eso. Bueno, por ahora nada más que esto. Mañana les va a llegar algún tipo de actividad sobre una excursión de los Indios Ranqueles. Y nada, a seguir para adelante, que faltan muy poco para terminar el año. Ya me apuran los momentos, ya mi sien es un lamento, mi cerebro escupe que al final del historial, del comienzo que tal vez reemprenderá, si quiero me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mis restos con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción, barro tal vez. Y es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Y es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar.